motivo suficiente para adorar y alabar al Señor todos los días de nuestras vidas. Suficiente. Amén. La sangre preciosa que nos limpió, nos salvó y nos sanó. Pero el Señor te bendiga, mis hermanos. Más, de verdad. Creo que hoy el Señor use de sabiduría para podernos transmitir lo que puse en mi corazón hoy. Quiero traerle un tema quizá para muchos ya es de uso, es de conocimiento común, ¿no? Pero es bueno recalcar que el Señor nos manda eso, ¿no? Que meditemos en su palabra de noche, que siempre recordemos sus mandamientos, frutos. Son ellos los que nos van a dirigir por el camino la trazada para nosotros. Quiero leer texto en mi tema de hoy decía que ¿por qué Dios odia el pecado, no? Ayuda del Señor intentaré en mi corazón ¿por qué él odia el pecado? Ah, algo que ya muchos responderían de muchas maneras, pero Dios ha dicho una sola. Dios odia el pecado, llama al pecador. Este texto lo puedes buscar en Primera de María 5:22. No, hermano, ese texto no es bíblico. ¿Ven? Por mucho tiempo hemos escuchado la frase, ¿no? De que Dios odia el pecado, llama al pecador, cual se usó converso, ¿no? Hace mucho tiempo en que era en un dicho común entre púlpitos y es evangelística, ¿no? Pero esta frase es originalmente de Mahatma Gandhi. Lo que él dijo fue que odia el pecado y no el pecador. Más adelante, con el tiempo, la palabra Dios, ¿no? Dios odia el pecado y ama al pecador. Esta escritura no tiene ninguna, así dichamente no está en la Biblia, pero sí la Biblia refleja que Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Nunca los dos juntamente por el Señor. Aunque fue usada los creyentes, ¿no? Para evangelizar y dentro de las iglesias también se usa. Realmente, ¿por qué Dios odia el pecado? Ana Luz va a leer el texto que está en Primera de Pedro 1, del 10 al 16. Amén. Leemos su palabra en el nombre de los profetas que profetizaron la gracia a vosotros, vieron, evidentemente, indagaron, afinando qué persona estaba el Espíritu que estaba en él, el cual anunciaba las glorias a estos, ¿no? Que no para sí o para nosotros administraban las ahora enviadas, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales dar los tanto somos de conocimiento, sed sobrios, dad por gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a Dios, que antes, estando en vuestra ignorancia, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos de vivir. Porque escrito está, sed santos. De Dios, el texto que yo quiero resaltar es el 16, que dice que seamos santos, porque aquel que nos llamó es santo. Amén.
quiero resaltar esa santidad del Señor, santidad la cual es perfecta, es pura, es santa, la cual el Señor a través de las Escrituras ha querido enseñar a la humanidad que Él es diferente totalmente a nosotros. Quiero explicar un poquito el pecado para luego poder explicar un poquito la santidad de Dios. Se conoce el pecado como la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguna de sus o alguno de sus preceptos, ¿no? Por otro lado, el pecado también es visto como todo aquello que se aparta de lo recto o lo justo o falta a lo que es debido. Sabiendo que al pecado se le asocian muchas palabras, las cuales podemos conocerla como iniquidad, como maldad, transgresión, deseo de la carne, rebelión o vanidad. El pecado, todo lo que conlleva, nos aleja de la voluntad de Dios, trae consigo la muerte eterna. ¿Ven? Por tanto, es menester que el creyente o aquella persona que quiere acercarse al Señor lo haga a través de la redención que Cristo Jesús hizo. Entonces, el pecado es descrito en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios y la rebelión contra Dios además es considerada una ofensa debido a la violación de su ley. Son las más comunes, las que acabamos de mencionar, ¿no? Que son la transgresión, que es cruzar, infringir, quebrantar, vulnerar una orden o una ley cualquiera que sea esta. E iniquidad, que es injusticia o gran maldad en modo de obrar. En estas dos palabras se engloban la mayoría de pecados que vemos hoy. Pero ¿cómo Dios describe el pecado en sus diferentes aspectos? Quiero leer tres textos para que usted vea cómo el Señor en diferentes tiempos y épocas, sin importar el pecado que fuese, no lo condena. ¿Ven? Quiere quien lo hiciera. En primera de Juan 3:4 dice así el Señor. La de Juan 3:4 dice así: todo aquel que comete pecado infringen también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Aquí en esta parte, el Señor al infringir su ley le llama pecado. Luego está en Deuteronomio 9:7. Deuteronomio 9:7 dice así: recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste la ira del Señor, Dios, en el desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta tu llegada aquí, has sido rebelde contra el Señor. Aquí en Deuteronomio, el Señor llama rebelde a su pueblo por desobedecer su palabra y le llama pecado. Gloria al Señor, de Dios para siempre. Luego está en primera de Josué, en Josué 1:18. Josué 1:18 dice: muerte a todo aquel que se rebele contra tus órdenes y no obedezca tus órdenes, sea quien sea. Aquí en esta parte muy fuerte, ya que sabemos que por una desobediencia, estamos usted y yo aquí, todo lo que pasa en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva, fuimos todos condenados porque le damos el pecado de Adán y Eva, donde ahora veré un poquito más detalle. Vemos que el Señor, en estos tres versos que le acabo de leer, de diferentes maneras, Dios lo llama pecado. O sea, Dios no tolera ningún tipo de pecado, cualquiera que sea su dimensión. ¿Ven? El pecado tuvo su origen, Lucifer, de la mañana, como lo describe Isaías 14, del 12 al 15. Dice que era el más hermoso y poderoso de todos los ángeles. No contento con esto, él deseó ser semejante al Señor, al Dios Altísimo. Por tal fue su caída. El infierno fue creado para Satanás, porque su castigo era ese. Todo lo que conllevaba, todo el poder que él tenía, el Señor no toleró falta de irreverencia, quebrantamiento de su ley, toda la confianza que Satanás tenía, que el Señor le había legado a Satanás. Amén. Por eso fue destituido de los cielos, ¿no? Y fue cambiado su nombre a Satanás. Él trajo el pecado. Él es el autor del pecado. Amén.
Y la raza humana, en el jardín del Edén, Satanás transmitió ese mismo veneno a los seres humanos, donde sedujo a Eva diciéndole seréis como Dios. Igualmente la misma artimaña que él utilizó para convencer a los ángeles que fueron destituidos también del cielo juntamente con él. Es lo que hace el enemigo, ¿no? Intenta torcer lo que Dios ha creado, intenta torcer las órdenes del Señor, intentando ser igual a él o intentando destronarlo, que es algo así, ¿no? En Génesis 3 usted puede leer la rebelión de Adán y Eva contra los mandamientos del Señor. En este caso fue la desobediencia. ¿Ven? Por el Señor. A partir de ese momento, el pecado pasó a través de todas las generaciones de la raza humana. Nosotros, como descendientes de Adán, hemos heredado ese pecado. Como dice Romanos 5:12, nos dice que nosotros hemos heredado el pecado a través de Adán y el pecado entró al mundo. Por lo tanto, dice también en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, todos merecen la muerte. Ven, así que vemos claramente que Dios al pecado, cualquiera que sea, su castigo es la muerte, sin importar quién sea. Ven, por el Señor. Entonces, a través de Adán, la herencia inclinada al pecado entró en la raza humana. Nadie se libra de esa maldición. Nadie se libraba de esa maldición hasta que Cristo Jesús llegó y nos libró de esa maldición. Amén. Todos los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. ¿Eh? Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue transformada por el pecado. Su rebelión, su desobediencia acarreó la muerte espiritual. ¿Eh? Así que todos los privilegios que tenían en Edén fueron arrebatados, les fueron quitados por la desobediencia. Así como Satanás le fueron quitados todos los privilegios que tenía en el cielo, igualmente el hombre, al hacer caso a esa voz seductora de Satanás, también perdió todos los privilegios que el Señor tenía para ellos. ¿Cuál la depravación? Pasaría a todos aquellos que fueran descendientes de él. Ven, así que ellos somos descendientes de Adán y Eva, hemos heredado todas esas depravaciones y pecados que sabemos cuáles son. Un ejemplo de ello es, claro, todo lo que hemos tenido en niño pequeño. Nosotros no le enseñamos a hacer lo malo, claro, le enseñamos a hacer lo bueno, ya que lo malo viene en sus genes. Vemos que un niño egoísta, es posesivo, es controlador, es malcriado, es chantajista, ¿no? Aunque estas cosas ellos lo hacen sin ningún tipo de discernimiento, no deja de ser pecado. Por eso nosotros, el Señor nos instruyamos al niño desde pequeño, palabra, en enseñarle qué es lo que es bien y lo que es malo. Porque si dejamos que esos niños crezcan practicando ese tipo de pecado, al final sabemos cuál es su destino. Sabemos cuál es su final, destino final a esos niños que no son corregidos y enseñados, haciéndole ver que esas prácticas van en contra de Dios. ¿Eh? Somos pecadores, no porque pecamos, ni al contrario. Pecamos porque somos pecadores, como expliqué antes, nuestra naturaleza. A nosotros pecamos porque es nuestra esencia, es nuestro gen. ¿Ven? Por eso nosotros tenemos que venir ante Dios. Su palabra nos va a instruir cuál es la forma correcta de andar en esta tierra. ¿Amén? Es la llamada condición, la herencia del pecado, lo que Adán no heredó. Y como heredamos características físicas de nuestros padres, así también hemos heredado esa naturaleza. ¿Ven? Pecaminosa de Adán. El rey David, Salmos 51:5, lo expresa de esta manera. Lo quiero leer en 3 versiones para que usted vea cómo él reconoce su naturaleza pecaminosa, cómo él acepta eso, ya que se lo ha revelado el Señor, de que en el hombre no hay nada bueno, en el hombre no hay nada de bondad. Y así, en la Reina Valera 1960, dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Eh? En la Nueva Versión Internacional. El del 60 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y en la palabra de Dios para todo dice:
yo nací culpable, mi madre yo pecador. O sea, él está aceptando que él es pecador. Esa es su naturaleza, pecador. Eso es lo que usted y yo debemos reconocer, que somos pecadores, que no hay nada bueno en nosotros. Que si hacemos algo bueno hoy día es gracias a Cristo Jesús, gracias a la palabra del Señor que nos instruye a hacer el bien. Nosotros reconocemos eso. Vamos a entender mejor cómo comportarnos en la vida, cómo actuar ante los demás. Sabemos que de nosotros no emana nada bueno. ¿Ven? Entonces, Dios ama al pecador. Puesto. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Pero Dios no ama el pecado. Contrario. Por eso Dios, a través de su Hijo, nos libró del pecado, porque Él nos ama. Pero Él no nos podía amar siendo pecadores. Primero, Él nos limpia. Él nos limpió a través de la sangre de Cristo. Luego, ya limpio, ya si Él puede acercarse a nosotros. Ya si Él puede tener una comunión con nosotros. Pero previamente limpios a través de Cristo Jesús. Por eso que no hay nadie en este mundo que nos pueda librar del pecado que no sea Cristo. Cristo dijo, eres el único mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie que pueda hacer esa limpieza que hace Él para que el Padre Celestial nos reconozca como. ¿Ven? En Adán y Eva en el Edén tenían todo perfecto, pero por su desobediencia lo perdieron. Y el Señor, por ende, tenía todo el derecho de matarlo. Ese era el castigo, que todo aquel que pecase merecía la muerte. Pero el Señor se podía evitar todo esto que usted y yo estamos atravesando hoy, toda la historia que conocemos a través de las guerras y todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? Todas esas desgracias que pasan. El Señor se pudo haber evitado esto en aquel momento matando a Adán y a Eva y se acaba el problema, pero ese no era el plan de Dios. Eso no fue su deseo eterno. Por eso mire lo que dice Ezequiel 33:11. Gloria a Dios. Ezequiel 33:11. Dice así, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y Romanos 5:8 dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí vemos claramente que el Señor sabía en su eternidad que íbamos a fallar, pero Él tenía un plan ya preparado para eso, para restaurarnos, porque Él quiere convivir con nosotros. Él nos ama desde la eternidad. Por eso Él no quería que nosotros perezcamos. Promovida misericordia, mandó a su Hijo y nos libró. La esencia del Señor ante el pecado lo destruye o se aleja. Una de dos. No puede cohabitar con el pecado. Es imposible. Por eso usted y yo tenemos que tener mucho cuidado a lo que estamos haciendo con el pecado hoy día. Que hoy día estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy complicados, a cual el ser humano ha querido enmascarar o disfrazar el pecado. Veremos más adelante. El Señor, movido a misericordia, no nos destruyó, más bien envió a su Hijo para acercarse a nosotros, ya que mientras estábamos contaminados por el pecado, Él no podía acercarse. La sangre de Cristo, estamos anteriormente, su sangre nos limpió, su sangre nos salvó, su sangre nos sanó. Ahora podemos entrar confiadamente al Padre. ¿Ven? Y nosotros debe de haber un rechazo total en contra de todo aquello que infrinja, quebrante, viole, ofenda, entristezca a Dios y manche su santidad. Que mientras nosotros practiquemos el pecado voluntariamente, a sabiendas que Dios no le agrada, el Señor se va a alejar de nosotros. No se va a entristecer. Él no puede cohabitar. Como que el Señor ahora muere en nosotros. Ya somos templo del Espíritu Santo. Cuando practicamos el pecado, una cosa es que fallemos, como hizo David,
falló, pero se arrepintió, no lo perdonó. Usted, yo, quien sea, comete pecado y lo sigue practicando, el siguiente no practique el pecado. Usted peca, se arrepiente y se aleja. ¿Ven? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué entonces Dios odia el pecado? Viendo esto, mis hermanos, ¿qué significa para Dios? ¿Qué significó el pecado para Dios? Ahora intentaré, con la ayuda del Señor, intentar explicar un poco lo que es su santidad, porque sé que este tema es muy profundo. ¿Ven? Vivimos en una época donde el mundo, ¿verdad?, intenta razonar, intenta explicar, intenta diluir el pecado, todas sus dimensiones. Dios ya ha dicho del principio y a través de todas las escrituras qué es el pecado y las cosas que él aborrece. Y eso no cambia ni cambiará. ¿Ven? Y Dios además ha resaltado su santidad de principio a fin contra el pecado. Bien. Estamos en el Edén, una tierra perfecta, un ser humano perfecto para poder cohabitar con ellos. Por la desobediencia de Adán y Eva, el Señor se tuvo que alejar, castigar. Vemos también como Cristo Jesús restauró esa humanidad caída, restauró esa tierra también, como dice la Escritura, que el Señor bajará también con esa ciudad celestial que Él fue a preparar para nosotros. ¿Ven? Vemos desde el principio y el fin cómo Dios quiere habitar con nosotros, pero en su santidad, perfecto, santo y puro y apartado. ¿Ven? Ya hoy en día es muy común nosotros escuchar a lo que Dios rotundamente llamó pecado, como por ejemplo el asesinato, ¿no? Vemos que ya el ser humano no llama asesinato, lo llama un error, lo cometí por una locura, no pude culpar, fue por la ira, fue por el enojo. A Dios dice, no, usted hizo eso porque Dios rinde sobre su pecado. Al adulterio, dice, no, fue un desliz, ella o él me sedujo, fue por necesidad, me dieron un buen dinero. O sea, intenta justificar su pecado con otras palabras. Al robar le llaman malversación de bienes, desvío de bienes. No, lo hice por necesidad, lo hice para alimentar a mi familia. No, usted ha robado. A Dios le dio bien y usted lo mal administró. Es la consecuencia de mal administrar los bienes que el Señor. El mentiroso dice, no, una mentira piadosa, una mentira a medias, ocultar información, tengo mis derechos, el fin justifica los medios, y un sinnúmero de cosas para no llamarse mentiroso. ¿Ven? Pero el Señor claramente ha determinado quién es el mentiroso. Aquel que no dice la verdad se hace mentiroso. ¿Ven? Pero lo más peligroso y lo más triste es que ya han usado el nombre de Dios en vano, blasfeman contra el nombre de Dios. Lo más triste porque ya niega a aquel único que lo puede salvar, el único que lo puede restaurar, el único que lo puede salvar, sacar de las tinieblas a la luz. Ya le ha dado de espalda, ¿no? Y como advirtió el Señor en Isaías 5:20, dice, hay de los que dicen bueno a lo malo. A lo malo, perdón, a lo malo lo dicen bueno, a lo malo y a lo bueno lo dicen malo. Y que la luz a tinieblas y de las tinieblas a la luz, poniendo lo amargo por dulce, lo dulce por amargo. Ese ay es peligroso. Entonces dice ay, porque tendrá un castigo mayor a aquellos que intentan torcer lo que el Señor llamó malo, llamarlo bueno. Hoy eso es claramente palpable, como en el sector de la familia, cómo quieren distorsionar la familia, la estructura que Dios ha establecido como familia, con diferentes cuantos géneros se quieren inventar, pero que claramente cuando van al médico, realmente tienen dos exámenes, la ginecología y y el de la próstata, no hay más. Más que se quieran inventar cosas, solamente hay dos géneros. ¿Ven? Así que hay de aquellos, hay que dar por esas personas que están
confundidas, personas que se dejan llevar por sus pasiones, por su pecado, realmente lo llevará por un camino que, como dice el viejo proverbio, que el corazón del hombre piensa su camino, pero Jehová lo endereza. ¿Ven? Nos dejamos guiar por el Señor, Él va a enderezar nuestros caminos, Él nos va a guiar por el camino perfecto. Amén. Reflexionaba en muchos videos, en muchos comentarios que veía por las redes sociales, ¿no? Es triste ver cómo está el mundo, cómo está la sociedad tan degradante, cómo ha tirado la palabra de Dios por el cielo. Por eso su vida están tan confundidas, tan perdidos, han perdido su norte, han dado rienda suelta al pecado. Por eso no sabe dónde van, no saben a dónde se dirigen, no pueden discernir de lo bueno y de lo malo. Le han dado la espalda al Señor. Y así un sinnúmero de pecados, mis hermanos, que han sido sustituidos por palabras menos ofensivas. Ya usted puede ver en algunas iglesias donde de Cristo no se menciona. Eh, eh, la palabra infierno tampoco se menciona, ¿no? Los artistas supuestamente cristianos no mencionan la palabra de Jesús, ¿no? Para no herir la sensibilidad de sus oyentes, ¿no? Para no agredir a sus miembros, pero por el Señor que usted y yo no somos ni seguidores ni miembros de nadie. Nosotros somos seguidores de Dios verdadero, de Cristo Jesús el que nos limpió. Amén. Por el Señor. Vive Dios para siempre. Y obedecemos su palabra, nos guste o no nos guste, sin cuestionar. Sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. En esta semana le comentaba a mis hijas que estoy intentando explicar qué es el pecado. Ellas son muy dados a los dulces. Le decía, usted una bolsa de chuches que la coge, tiene varios dulces dentro. Es el pecado. Cuando usted abre esa bolsa, todo lo que sale de ahí, usted va a ver diferentes tipos de caramelos. Cuando Satanás le ofreció, sedujo a Adán y Eva, ellos abrieron la caja del pecado. Mire por dónde vamos. Ira, enojo, maldad, muerte. Sí, es innumerable la cantidad de pecado que ha emanado de esa desobediencia. Y es muy triste, ¿no? Donde hemos llegado. Pero Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tiene hombres y mujeres que aman su palabra, que están dispuestos a decirle al mundo lo que es pecado y lo que el Señor aborrece. El Señor. Quiero leer dos versos de uno de Isaías y uno de Juan, la cual no eran contemporáneos, pero Dios de dos visiones a estos hombres que le muestra claramente cómo es su santidad, lo grande que es Él. Amén. Dice en Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis 4:8 dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. No cesaba día y noche de Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Hermanos, Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo, es parte de su naturaleza, Él es su carácter, Él es santo, santo, santo. Y me pareció interesante cómo las escrituras repite 3 veces estas palabras. Hoy podemos nosotros, cuando queremos resaltar una palabra para que los lectores puedan diferenciar la importancia de esa palabra, nosotros lo subrayamos con cita, con algún color. Pero en el Antiguo Testamento, esa era la manera de cómo resaltar rabinos, el mismo Jesús también lo hizo, cómo querían dar la supremacía, la importancia, la relevancia de lo que decir. Cuando el Señor dijo, de cierto os digo, o sea, de verdad te digo, dando expresar con términos humanos, porque para mí no hay términos humanos para nosotros describir las virtudes, las cualidades, las características del Señor, pero lo decimos con palabras, con las palabras más altas que tenemos humanamente para describir al Señor. ¿eh? La Biblia dice que Dios es santo. No dice que es santo una vez ni 2 veces, sino 3 veces.
La única palabra que se repite 3 veces es la palabra santo, santo, santo. Dios, la Biblia nos dice que Dios es amor, amor 3 veces, o injusticia 3 veces, o misericordiosa 3 veces, o ira 3 veces, o justicia 3 veces, ¿no? Esto significa que Dios es santo en sí mismo, sin rivales, sin competencia. El primer significado de santo es separado, o sea que Dios, para que podamos entender, no es igual a nosotros, es totalmente diferente. Dios en la Biblia básicamente quiere dar a entender que Dios es trascendentalmente separado de nosotros, que está por encima de nosotros, ¿no? Que pareciera extraño y que lo es, porque Él es diferente, Él es otro ser de una forma especial. ¿Ven? Primera de Samuel 2:2 lo dice de esta manera: no hay santo como Jehová, porque no hay ningún otro fuera de ti, y no hay refugio como nuestro Dios. ¿Ven? O sea, no hay nadie como Él, es diferente a Él. Él es diferente a todo, Él es especial, Él es único por el Señor. La santidad en la Biblia también tiene que ver con Dios, la obra que hizo con nosotros. Dios es santo, Él es único, completamente puro, perfecto, sin culpa, sin mancha. No hay nadie como Él. Pero la santidad de Dios envuelve un aspecto importante, porque Dios llama a sus hijos a que sean santos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Los que van a estar con Él también tiene que ser de su misma naturaleza. Por eso, Él al regalarnos en nuestro nuevo nacimiento, Él nos demanda que seamos santos, que vivamos consagrados, que vivamos separados, que aborrezcamos eso que aborrece Él, que nos separemos de todo aquel que él ya ha determinado que a Él no le agrada. Es usted y yo, día a día, los que aman al Señor, tenemos que reflejar ese corazón, esa naturaleza del Padre. Y debe ser así en todo momento. Vuelvo a resaltar el texto central. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. O también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos. Claro, el Señor es claro en esto. Amén. Ahora, mis hermanos, sabiendo esto, ¿qué significa? ¿Qué significó el pecado para Dios a través de Cristo? A su Hijo, fue por nuestros pecados, murió en la cruz del Calvario. Vio como su Padre lo rechazó por el pecado. Padre, ¿por qué me ha desamparado? Ahí vemos el gran amor que el Señor tuvo con nosotros, ¿no? Este Dios majestuoso, todopoderoso, puede tolerar, puede soportar, puede cohabitar con el pecado en cualquiera de sus dimensiones. Claramente no. No, rotundamente no. ¿Ven? A través de las escrituras, como leímos los 3 versículos en Juan, en Deuteronomio, en Josué, Dios no tolera el pecado. Por más insignificante que parezca a nuestro punto de vista, que ahí que está el mayor error. Muchos creyentes, muchos inconversos, quieren ser más buenos que Dios, quieren ser más moralistas que Dios, quieren ser más piadosos que Dios, quieren estar opinando en cosas, argumentando en cosas que Dios claramente llamó pecado. Y principio que Dios dejó claramente, que Él no tolera murmuraciones, críticas, nada que sea, que vaya a ser de división, que vaya a ser piedra de tropiezo para un creyente. Dios lo declaró pecado, cuestionando así la soberanía de Dios. Amén. Aquí quien pone la regla el Señor. Él ha determinado ya desde el principio que es pecado. Y aunque el mundo lo quiera justificar, usted y yo debemos decir no. Todo aquello que atente, infrinja la santa voluntad del Señor, se llama pecado. ¿No? Amén. Vamos a mencionar 2 o 3 ejemplos de hombres que Dios usó poderosamente y lo usó de una manera extraordinaria. Pero antes de todo, quiero leer Levítico 5:17. Dice así: si alguien peca haciendo algo que está en contra de los mandamientos del Señor, aunque se dé cuenta, será culpable y deberá cargar por su culpa. Es fuerte ese texto. Una ley que el Señor dio en Levítico, pero también aplica hoy. Recordemos que el Señor ahora vive en nuestros corazones.
Dios ha puesto la ley en nuestros corazones. Y por más que el hombre quiera justificarse, que yo no sabía, que no me di cuenta, no, usted en su conciencia, si no lo han predicado, sabe que lo que usted hizo está mal, que ha hecho daño a alguien, ha infringido alguna ley, tanto moral o física como se llame, que usted sabe en su conciencia que eso está mal. Por eso es culpable. ¿Ven? El rey David, que es el más mencionado siempre en este tipo de ejemplos, el rey David pecó voluntariamente. El Señor aquí en esta parte dice que él lo rechazó. A él rechazó su mandamiento, rechazó la ley, rechazó el conocimiento que él tenía acerca del Señor. Pero David se arrepintió. El Señor lo perdonó. Pero su pecado que trajo, mis hermanos, muerte, dolor, desgracia. Juan claramente lo dice, 6:23. Aquel que peca merece la muerte. La ley es la justicia de Dios que ha determinado eso. Toda alma que pecara, esa morirá. ¿Ven? Pero Él nos ama tanto que no nos quiere dejar iguales. Él nos quiere limpiar, nos quiere cambiar para que pueda entregarnos su amor que ha determinado darnos. Pero meramente tenemos que ser limpios por la sangre de Cristo en nuestros. ¿Ven? Moisés, otro hombre justo, pecó varias veces, en una de ellas casi muere por saltarse una de las normas, las órdenes del Señor. Una desobediencia también le llevó a no ver la tierra prometida. Dios no tolera ningún tipo de pecado, llámese como se llame. Entonces usted y yo no debemos suavizar el pecado, no lo debemos suavizar. Debemos hacer la guerra a ese pecado, porque así que se empieza. Así que se empieza y luego ya somos presos de esos pecados. ¿Ven? Ananías y Zafira intentaron burlar al Espíritu Santo, y quisieron aparentar ser lo que no eran delante de la congregación. Y fueron muertos en el acto. Fueron muertos en el acto por intentar engañar al Espíritu Santo. Dios no tolera ningún pecado, no tolera ningún pecado, llámese como se llame, y hágalo quien lo haga, hermanos míos. Entonces, usted se compara con David, con Moisés, con Pedro, con esos apóstoles. Ellos se arrepintieron de sus pecados, de sus males. Ellos debemos hacer lo mismo. Sabemos que hemos fallado al Señor. Vengamos en arrepentimiento y fe. El abogado tenemos ante el Padre que es fiel y justo, que nos va a perdonar. Pero no callemos nuestros pecados. ¿Y por qué, hermano? Porque es muy importante. Es muy importante que nosotros confesemos y nos arrepintamos de nuestros pecados, porque es imposible que el Señor pueda cohabitar con el pecado. Llamemos pecado por su nombre. Dice en Efesios 6, en Efesios 5, del 5 al 6, dice, porque certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, subrayo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene, dijo, desobediente. Hermano, la santidad del Señor no juega con su santidad. Todo aquel que hace impureza, todo pecado, llámese como se llame, no heredará el reino de Dios. No irá a vivir con el Señor en la eternidad. Hay que vivir separado, íntegro para el Señor. Hay que luchar con esas áreas de nuestra vida que aún nos son ocasión de pecado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, subrayo, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez, santidad. El Señor demanda santidad. Porque ¿qué es lo que viene a buscar el Señor? Una iglesia pura, un pueblo sin mancha, separados del mal. Como dije antes, no es que el cristiano no peque y falle, sí, pero se arrepiente y se aparta. Dios es justo y perdonador, mis hermanos. Pero no nos engañemos, como dice el apóstol Pablo, no nos adaptemos a este siglo que ha intentado suavizar, diluir el pecado. No, no. Llamémosle por su nombre y hagámosle la guerra. Tajantemente, porque
ese simple pecado lo puede dejar usted aquí. No puede dejar aquí. Hay que rastrear toda práctica de nuestras vidas que no es ocasión de pecado, de caer, y que a Dios le ofende y sacarlo de nosotros. Pedirle al Señor que nos ayude a superar eso. Él nos dejó herramientas necesarias. Él dejó muchas herramientas necesarias para nosotros vencer. Vemos que ya la batalla está ganada. Tenemos que mantenerlo en la línea, batallando. ¿Ven? Hermanos, recordemos, llamemos pecado a lo que Dios llamó pecado. El mundo diga lo que quiera. Pecado es pecado, diga que lo diga. ¿Ven? Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra le hagan llegar a su corazón, que tomemos en serio pecado. ¿Qué significa el pecado para ese Dios santo, ese Dios todopoderoso, ese Dios que dio a su Hijo unigénito para que nos limpie del pecado? ¿Ven? Así que Dios les guarde, Dios les bendiga.